Hola, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión hablaremos del programa IMEX, todos los mitos que hay sobre este programa de fomento para las empresas de comercio exterior. Y en esta ocasión me acompaña mi compañero Diego, en la cual abordaremos aspectos fundamentales, pero sobre todo prácticos para el entendimiento de este programa. ¿Qué onda, Diego? Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Oye, Diego, entrando en materia, pues, iniciamos otra vez con el tema del podcast, retomando otra vez esta dinámica de los podcasts. Y ahora la dinámica que hicimos pues, fue pedirle a colegas y a clientes y a prospectos y a personas que participan en el ámbito del comercio internacional, pues que nos hagan preguntas para que sea un podcast mucho más dinámico, mucho más ágil y sobre todo con más valor para nuestro auditorio, ¿no? Y nos surge una primera pregunta y algo que se está hablando mucho en el ámbito aduanero. Si yo no soy una empresa que tiene programa IMEX, ¿me conviene ir a adquirir la certificación IMEX? ¿O qué otras alternativas puedo tener? ¿Tú qué opinas de esa parte? Sabes que justo ahora que retomamos este tema de los podcasts, creo que un punto ahí bien importante es el levantamiento que hicimos de información, para no entrar otra vez a cuestiones como súper teóricas o únicamente basándonos dentro del decreto. Yes. Entonces, creo que respondiendo la pregunta de si me conviene o no ser una empresa IMEX, todo depende del tipo de empresa que somos, ¿no? Sin embargo, creo que al momento en el cual las empresas piensan en un programa IMEX, piensan en que no van a tener ninguna carga en cuestión de contribuciones al momento de realizar sus operaciones de comercio exterior. Y para mí eso ya quedó en el pasado. Considero que hoy por hoy se tiene que hacer realmente todo un análisis identificando si la empresa tiene el personal necesario. Dos, si realmente dentro de su operación le conviene el ir a buscar un programa, considerando que cuesta, obviamente, un recurso económico. Uno, el cumplir con todos los requisitos y dos, el tener personal que puedan encargarse de las obligaciones y de dar un correcto mantenimiento al programa. Si nos basamos meramente en cuestión de los beneficios que nos da el decreto hoy por hoy, derivado de todas las reformas, creo que pudiera llegar a ser benéfico para las empresas, pero no considero que sea un tema general. Creo que simplemente tendríamos que hacer como todo un análisis para poder determinar esa información. Sí, digo, lo primero que tenemos que entender que un IMEX puede ser atractivo para una organización partiendo de una necesidad de dirección por el tema de ahorro, ¿no? Por el tema que importo, hago procesos productivos o hago un servicio y después tengo que exportar. Exacto. Si alguien le dice al director general o al gerente de suministros o al gerente de planta, oye, incorpórate el programa IMEX porque no vas a pagar impuestos, me parece que es una verdad a medias, ¿no? Definitivamente, y sabes que sobre todo porque queda la idea todavía de las empresas, el que si soy IMEX no voy a pagar nada, cuando realmente yo considero que hoy por hoy esa ya no es una realidad. Si bien el decreto te dice que no vas a pagar un arancel a la importación, justo es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo ese insumo lo hago en mi proceso productivo y voy a retornar un producto terminado, imaginemos Estados Unidos, Canadá o Europa, considerando que el producto no sea originario de esa región? Realmente el beneficio va a ser pues nulo, ¿estás de acuerdo? O sea, no van a tener ningún beneficio al respecto. Y algo que tenemos que entender que si bien México es un país que es la 15ª potencia mundial, es un país importador y es un país exportador y es un país activo en el tema de comercio exterior, México está lleno de empresas pequeñas y medianas. Son muy pocas en su porcentaje, me atrevo a decir que menos del 15% de la industria en México son empresas grandes, como las conocemos, ¿no? Entonces, algo que nosotros tenemos que también medir cuando yo quiero adquirir un programa de fomento en el cual me va a permitir no pagar el impuesto general de importación, porque ahorita vamos a hablar del tema de la certificación, pues también tengo que medir como organización qué infraestructura tengo. Claro. Infraestructura humana, infraestructura en sistemas, qué comunicación tengo entre las áreas, porque yo siempre lo he dicho, un programa IMEX mal controlado es un cáncer. Definitivamente. Es un cáncer que después te va a salir más caro las multas, los impuestos omitidos sobre las actualizaciones que realmente el impuesto que podamos
ahorrar dentro del proceso del programa IMEX. Y creo que justo es un punto ahí bien importante. Digo, entiendo que al entrar en estas pláticas procuramos dejar un poquito tanto el fundamento, tanto lo que nos marca el decreto, ¿no? Pero ¿sabes qué? O sea, creo que si nos ponemos realmente a analizar, justo la gran mayoría de empresas en México son de pequeñas a medianas. Entonces, el buscar un programa, para empezar, simplemente nos piden, una de sus obligaciones es realizar exportaciones o ventas al extranjero por $500,000 o mínimo que el 10% de nuestra facturación sea hacia el extranjero. Que $500,000 en un año, pues es algo para aquellas empresas que son pequeñas a medianas. Entonces realmente sí conlleva un cierto nivel de infraestructura o capacidad que debe tener la empresa. Adicional a eso, súmale que tendrían que cumplir con el control de anexo 24 y que la empresa tendría que buscar un proveedor de servicios, que estás de acuerdo que no son baratos los sistemas. Y aparte contratar a una persona que va a estar recibiendo su nómina por controlar todo. Claro. Porque, ¿qué pasa? Y lo hemos visto. Las personas del Departamento de Comercio Exterior en ocasiones son todólogas, sobre todo para ese tipo de empresas que son pequeñas y medianas. Hacen logística, hacen compras, hacen con el agente aduanal y aparte súmale que tienen que tener la obligación de cumplir con el programa de fomento, pues la verdad se vuelven locos en algunas ocasiones. Entonces ahí, reitero, creo que tenemos que realmente hacer un análisis y si ese impacto o ese IGI que se van a ahorrar, a lo mejor lo van a tener que estar implementando ese recurso en administrar el programa y el tener las personas. Entonces creo que sí se la tiene que echar ahí lápiz para ver si realmente conviene o no. Claro. Y luego, Diego, pues una consigna de este podcast, en esta temporada número 2 del podcast Diálogos Aduaneros, dijimos que nos vamos a alejar de formalismos legales porque eso creo que el auditorio está harto, nosotros estamos hartos y andar escuchando un podcast en el tráfico sobre fundamentos legales, pues la verdad que flojera, ¿no? Pero sin caer en temas legales, hay que entender que el programa IMEX solito, ¿sí? Te lo otorga Secretaría de Economía. ¿Sí? Y que a través de adquirir este programa lo que podemos evitar es no pagar el impuesto general de importación. Pero también tenemos que analizar que si hacemos una suma y una generalidad de toda la tarifa de importación, estamos por abajo del 5% del impuesto general de importación global. ¿Eso qué quiere decir? Que los países globalizados y los países como México, ¿sí? Ya no le interesa el tema de la recaudación a partir del IGI. Le interesa a partir del ICR, a partir de la recaudación del IVA. Entonces, el programa IMEX pues, realmente a veces no es tan atractivo porque no grava ese impuesto, ¿no? O la fracción arancelaria con la que yo quiero importar mis mercancías no está gravada. Pero también hay que entender que hay mecanismos paralelos que podrían dar ese beneficio económico para las organizaciones. Por ejemplo, si yo soy una empresa, pequeña, mediana empresa, que no tengo una infraestructura en capital humano, ni en sistemas, en recursos generales, pues tenemos el régimen que es depósito fiscal. El depósito fiscal lo que nos permite es poder importar las mercancías, llevarlos a un depósito, un almacén general de depósito sin pagar los impuestos. Y una vez que yo empiece a hacer las extracciones correspondientes, pues yo tendría que pagar el impuesto actualizado conforme al INPC, ¿no? Entonces, bueno, si bien no dejo de pagar el impuesto, lo puedo estar difiriendo para poder amortiguar lo que es el giro económico de una organización, ¿no? O el flujo de efectivo de una organización, ¿no? Eso es una alternativa. Sí, puede ser una alternativa. Digo, al final de cuentas creo que lo importante es saber, conocer qué es lo que yo puedo utilizar o qué mecanismos puedo emplear dentro de mi organización conforme a mis necesidades como empresa y sobre eso establecer un plan de trabajo e ir por ello. ¿A qué voy con esto? O sea, por ejemplo, puede ser un tema de depósito fiscal en caso que las empresas lo que quieran hacer es diferir el arancel, ¿no? Que al final de cuentas lo van a terminar pagando con las actualizaciones, pero da cierto flujo a la empresa. Otro es recurrir a los tratados o acuerdos comerciales con los que tenemos. En su caso... Que es el país a nivel mundial que más tratados tenemos con diferentes países. Exactamente. Sí. Entonces creo que eso da una gran apertura para todas las empresas. Si bien
no podemos comparar un régimen, en este caso depósito fiscal, con un programa IMEX. Creo que es súper importante el analizar justo eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero para mi empresa? ¿Cuál es la necesidad en ese momento? Y sobre eso ver qué alternativas tengo. Porque considero que anteriormente la gente se quedaba con esa idea, ¿no? Busca el IMEX y no vas a pagar impuestos, cuando hoy por hoy para mí eso ya no es una realidad. Así es. O ahora, realmente, ok, ¿vas a buscar el IMEX? Si vas a buscar el IMEX, para mí, si me preguntas, tienes que buscar la SIVA. Y eso también conlleva a un nivel de empresa mayor, mayores responsabilidades, mayores recursos, pero también identificar que el beneficio podrá llegar a ser, pues, más atractivo, ¿no? Sí, y entrando en una palabra o una abreviación que hizo Diego sobre el tema de la SIVA, pues es una certificación que es una certificación hermana al programa IMEX, pero que esta certificación te la otorga el SAT, sí. no es Secretaría de Economía, que le permita a las empresas que importan temporalmente entrar bajo un mecanismo de no pagar IVA de importación. Entonces, haciendo un recuento, si yo nada más tengo IMEX y mi mercancía graba IGI, puedo importarlo sin pagar siempre y cuando le haga un proceso productivo, le haga un proceso de servicio y lo exporte. Sí, pero también... Pero pagamos IVA. Exactamente. ¿Estamos? Y también está ahí la acotación que muchos no lo consideran que qué es. ¿Sabes qué? La mayoría o gran parte del comercio que hace nuestro país en tema de exportación, ¿estás de acuerdo que es Estados Unidos o Canadá, que realmente es Estados Unidos? ¿no? El 303 viejito. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Justo eso. Es que, si no me recuerdo, es el 2.5 hoy del TEMEC. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos dice ese 2.5? Que si yo importo un insumo no originario de la región, hago el proceso productivo y el producto terminado lo voy a exportar a Estados Unidos, Canadá o en su caso Unión Europea, sí tengo que pagar el arancel. Entonces, pues, ¿de qué me está sirviendo el programa? Realmente de nada, de diferimiento de aranceles. Entonces, creo que ahí se pierde un poquito el sentido. Obviamente, sí te dice que tú lo puedes pagar al momento de la importación, o en su caso, el importador del producto terminado en Estados Unidos lo puede pagar. Digo, ahí ya será meternos más al propio tratado. Exactamente. O sea, aquí lo que es, Diego, es que lo que es ahorita TEMEC y lo que es Telecuem, a través del tratado y las negociaciones, le están diciendo a México, o sea, no nada más a México, sino que también México le dijo a sus países y viceversa. Sí, claro, se dijeron, si lo podemos llamar así, no me interesa que participes en el Tratado de Libre Comercio cuando tú traes mercancías de países que no son de la región de Telecuem, que es México con Unión Europea, y TEMEC, que es con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué quiere decir esto? Si tú, México, vas a importar refacciones o insumos de China y los vas a hacer un proceso productivo y que a través del tratado, que no me quiero meter mucho en cuestiones de reglas de origen, me permite ser originario, de todos modos tienes que pagar sobre los impuestos que amerita importar mercancía de un país o proveniente de un país que no es región región TEMEC o región Telecuem, ¿no? Sí, dependiendo el tratado. Y digo, creo que eso es bien importante a considerar y que realmente muchas empresas no lo hacen, ¿eh? O sea, y nos ha tocado el caso que, oye, quiero el IMEX. Pues nosotros, claro, los apoyamos con la gestión, les pasamos toda la fundamentación y llega el punto en el cual realmente se dan cuenta de que no les va a funcionar de mucho y luego van con el asesor y nos empiezan a cuestionar, ¿no? Cuando nosotros siempre planteamos todo, claro, hacemos un análisis y obviamente siempre eso se tiene que tener presente al momento de buscar el programa en este caso. Entonces es súper importante eso tener en consideración. Sí, y además el tema, regresando un poquito a la SIVA, esta certificación ante el SAT, pues es una certificación donde como empresa nos tenemos que abrir a entregar información. No quiere decir que dejamos de pagar el IVA, sino que es un crédito que nos brinda la autoridad a nosotros para el momento de importar no pagarlo y estarlo pagando con las exportaciones que hagamos. Y eso amerita otro control, que es el anexo 30, ¿sí? Donde es otra carga administrativa. Si los sistemas que tenemos en la empresa no son robustos,
pues también no vamos a tener un control sobre el IVA que vamos pagando o el IVA que sí realmente tenemos pendiente de pago, ¿no? Y digo, y eso detona realmente un foquito rojo para mí si no se controla de manera adecuada. Ha tocado también los casos en los cuales, derivado de que las empresas pues, lamentablemente no tienen un buen control y ven su certificación y su programa como una tarjeta de crédito, o sorpresa, les cae un requerimiento por parte de la auditoría, llámese SAT, llámese, sí, pero realmente la gran mayoría son del SAT, derivado de que esta certificación es del SAT. Entonces, para atenderlo, los últimos casos que nos han tocado, les piden Hasta todo. cómo se llama la abuelita, Hasta las ¿no? muelas, casi Del todo, dueño. todo de verdad. O sea, es una auditoría, un requerimiento muy fuerte que hace la autoridad. Y la verdad también llega a cierto punto en el cual el contestar los requerimientos, el ir a atender a los auditores por parte de la autoridad, pues sigue mermando en el trabajo del día a día de la Claro. empresa y al final de cuentas son recursos que tendrían que gastar y que si lo pones sobre una balanza a lo mejor realmente no conviene el tener ese tipo de programas, ¿no? Entonces, como conclusión a la primera pregunta es, si soy una empresa que no tiene programa IMEX, nos tienen que contratar a nosotros. Sí, pues hay que aventar el comercial para hacer absolutamente todo el análisis a profundidad, ver si el ahorro que realmente quieren realizar es atractivo para la organización, medir la carga laboral que pueden tener, la carga administrativa, la carga impositiva que originaría esa parte para arrancar el programa IMEX, Sí, ¿no? sobre todo, sabes que creo que es algo bien interesante que nosotros hacemos al momento de considerar ese tipo de servicios, es el análisis. Porque muchas otras empresas, y digo, al final pues, es negocio, ¿no? Llegan, les piden la certificación, el programa, dicen adelante, ¿no? Yo te lo gestiono. Sin embargo, dejan de lado ese sentido de análisis de la información y decirle al cliente, sabes que la verdad es que no te conviene. A pesar de que para mí como despacho sea un negocio, pues, tengo que ser claro contigo, Claro. cliente, y realmente no te funciona. Y creo que nosotros siempre el procedimiento es ese, ¿no? Llega el cliente, lo recibimos, escuchamos la necesidad, trabajamos en el análisis y en caso que sea viable el proyecto, pues adelante, ¿no? Comenzamos con la gestión. Así Pero es. si desde esa etapa identificamos que realmente no es de su beneficio, pues podemos entrar en un tema de buscar alternativas. Así es. Y otra alternativa que yo siempre he dicho que es un elefante blanco, o bueno, le llaman elefante gris, es el tema del recinto fiscalizado estratégico, que también es una modalidad de un régimen temporal a través de un recinto fiscalizado estratégico, pero como a mí me parece que este régimen es muy atractivo, pero no existe todavía la infraestructura para que llegue un empresario de iniciativa privada para que a través del recinto fiscalizado estratégico te puedan hacer procesos productivos. Imagínate la variación de procesos productivos que podría tener una organización se dedicara a hacer esto. Ahorita lo que sirve más es para almacenar, para hacer procesos básicos, y esa mercancía sigue permaneciendo temporal y al momento de la extracción, ¿sí? Puede ir al extranjero o puede recibir la otra empresa IMEX o puede Sí, recibirse. puedes empezar a O jugar sea, puedes ahí jugar con los diferentes regímenes, ahí es el momento donde pagas o no. Entonces, me parece que con este tema del nearshoring, la iniciativa privada tiene muy buena oportunidad para enfocarse en el tema del recinto fiscalizado estratégico y me parece que puede ser un enemigo claro al IMEX por las ventajas y las bondades que da este régimen, ¿no? Pues sí, digo, creo que son muchas alternativas, son muchos medios por los cuales se pueden pues, buscar estrategias para suavemente obtener beneficios para la empresa. Pero como lo mencionamos, más que sea un beneficio de no pagar, realmente, sobre todo el proceso de agilizar el comercio exterior dentro de la empresa, al final de cuentas, digo, tenemos que entender que los programas de fomento son justo para eso, ¿no? Para que las empresas crezcan, se desarrollen. Fomenten. Y creo que hoy por hoy realmente no funcionan del todo como se había planteado, se había pensado en su momento. Así es, Sí, así es, así es. definitivamente. Y una segunda pregunta sobre el tema de empresas IMEX para cerrar este episodio dinámico y que no sea aburrido para nuestra audiencia es, ¿qué pasa si tengo programa IMEX? ¿Sí? Y es un dolor de cabeza para mí. ¿Qué tengo que estar midiendo? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué tengo que auditar? ¿Sí?
para entender si tengo que continuar con el programa IMEX y con la certificación o una explicación como que muy básica, qué puedo hacer para cerrar mi programa para que mañana no me cause un dolor de cabeza. Mira, si te soy bien sincero, más que a lo mejor dentro de toda la plática, o sea, hemos como dado a entender de que no funciona el IMEX, o sea, yo para nada creo que es eso, o sea, creo que se tiene que hacer un análisis súper importante, pero para efectos de validar si realmente como empresa me conviene o no, creo que es bien sencillo hacer tu checklist de obligaciones y poner al equipo a hacer cálculos de cuánto te cuesta tener a una persona que está administrando, cuánto te cuesta el sistema que pagas de forma anual de control de inventarios. Ahora, hay un punto adecuado, es evaluar que no esté con un sistema chafa. También. Porque yo siempre he dicho que en el mercado hay más sistemas que perros en la calle. Y realmente desde el sistema podemos tener un problema importante en la Es administración un dolor del de programa, cabeza, ¿no? O sea, realmente si no sabes cómo manejarlo y si aparte el sistema no es amigable, de verdad los ejecutivos se vuelven locos, Digo, hay empresas que su operación es realmente muy sencilla, un material, un producto terminado y listo, ¿no? Pero hay empresas que cambian o tienen miles de materiales, tienen que estar dados de alta en el sistema, o sea, incluso hay empresas que tienen 2 o 3 personas exclusivas para el tema de control de inventarios, pero pues, imagínate el nivel de empresa que son. Así Entonces, pues ahí es donde lo empiezas a ponderar. Entonces, yo creo que lo más importante, hacer tu checklist de cumplimiento, justo es algo que nosotros hacemos con el cliente de forma semestral, para que ellos vayan midiendo cómo están respecto a su programa. Vayan revisando si están cumpliendo, si no están cumpliendo, porque digo, ahorita mencionamos ciertas obligaciones de forma pues, realmente muy general, pero no significa que sean las únicas. Entonces, si les está costando más el beneficio que les está brindando el programa, yo sí les sugeriría el tema de, ¿sabes qué? Pues hay que buscar la cancelación del programa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues, es un tema auditable. Y si a mí me preguntas, creo que a la autoridad es lo que más le gusta ir a visitar, ¿no? Las empresas Empresas IMEX, empresas certificadas, obviamente, en materia de BIEPS, que va de la mano con el IMEX. Así es. ¿Por qué? Porque ven que ahí hay siempre errores, o por lo regular, digo, no quiero generalizar, pero la gran mayoría, si les auditan, les van a encontrar algo. Entonces, digo, también a eso se dedica En lo la personal, autoridad. yo nunca he visto un control de inventarios bien hecho, al 100%. A mí no me ha tocado. Que lo opere directamente una empresa. Que lo opere directamente una empresa en donde auditemos y que esté correcto, yo nunca lo he visto. Siempre se encuentra algo. Siempre se encuentra algo. Sí. Yo creo que, y digo, no es por colgarse ahí la medalla, pero cuando lo administra una persona que tiene el conocimiento, la verdad se hace muy buen trabajo y se nota simplemente desde los reportes al hacer la auditoría o el cotejo, ¿no? Contra, en este caso, la glosa. Pero en ocasiones, ¿por qué yo considero que hay estos errores? Pues porque el ejecutivo pues, quiere mover su mercancía y no le interesa tanto el estar capturando información en el sistema anexo 24. Entonces, pues a lo mejor si ponderas ahí dentro de sus actividades, pues ¿qué es más importante? Que la empresa tenga los insumos para su cadena de suministro y que pueda seguir ahí la línea de producción o capturar. Claro. Digo, realmente, si lo ves como empresa, pues, que sigan los insumos para poder seguir vendiendo y seguir existiendo, ¿no? Como empresa. Pero al final de cuentas, si lo ves como obligación conforme ley, pues, no, ninguna es más importante que otra. Entonces, decía un colega, si tú piensas que sabes todo lo de comercio exterior, no sabes nada. Sí. Entonces, también hago un llamado para el tema de las empresas. El todólogo de comercio exterior no existe. El todólogo no existe. Yo siempre he dicho que en comercio exterior hay 3 áreas. El área comercial, el área logística y el área legal. Si contratamos a alguien y le decimos, te vamos a dar el supersueldo, pero necesito que me hagas la compra, que me administres la logística, que me administres el anexo 24, que le digas a la gente aduanal cómo hacer las cosas, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Y que la persona sepa. Y que la persona sepa. Todo eso, no. Que la persona sepa, ¿no? Entonces, derivado de esta plática, como culminación a este episodio, pues hay que entender que el programa IMEX seguirá siendo una ventaja competitiva para las organizaciones. Definitivamente. Que debemos entender como empresa que tenemos que estar evaluando si mi programa IMEX
me funciona realmente y es redituable para mí y no me esté generando un compromiso o un cáncer, como yo lo llamo, al corto, mediano o largo plazo. Que mi asesor de comercio exterior no me diga que sí tengo que tener programa IMEX porque tengo una iguala o tengo una asesoría robusta. Yo ya me parece que la dinámica de la asesoría sobre empresas IMEX no es tanto como llegar al programa IMEX. Es estar viendo los indicadores para demostrarle a la autoridad que realmente necesita el programa o que se está volviendo un programa que va a comprometer a la organización, ¿no? Entonces, pues sería todo. No sé si quieres aportar algo más. Creo que eso es lo principal. O sea, si a mí me preguntas, justo yo no diría que ya no busquen los programas IMEX, al contrario. O sea, creo que todo es un buen instrumento al fomento de comercio exterior, pero sí hacer un análisis, no un análisis solamente Económico. muy superficial, ¿no? Sino adentrarte, incluso ahí involucrar al área de finanzas, recursos humanos, cuánto nos va a costar tener a una determinada persona, cuál va a ser el impacto dentro de la empresa y, como lo menciono, ponderar. Al final de cuentas, si lo ves como negocio, como empresa, pues quieres un tema económico, ¿no? Que te sea benéfico para ti como organización. Entonces, si al hacer esos cálculos, esos pronósticos, pues ves que realmente no conviene tanto, pues creo que sería bueno buscar otras alternativas. Pues muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias a todo el auditorio. Esto fue Diálogos Aduaneros. Nos vemos en el próximo episodio y cualquier cosa estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales o en nuestros correos electrónicos que aparecen en la descripción de este podcast, en nuestras redes sociales y en el video de aquí de YouTube. Nos vemos, que estén bien. Un abrazo. Saludos.